seguimos entonces con la parte que nos queda. Parecido nombre, pero cosa muy diferente, control de congestión, ¿sí? No control de flujo. Y un poco también de vuelta. La frase que resume esto es cómo evitamos que la red colapse cuando todos queremos enviar a la vez, ¿sí? Control de flujo y control de congestión son como los dos pilares de capa de transporte y es lo que más nos interesa ver en capa de transporte. Bien, este es un poco más cortito, así que capaz que lo vemos un poquito más rápido, pero tiene varias cosas interesantes que están buenas que las veamos. La bocha es la siguiente, ¿qué es la congestión? Es cuando la red no puede seguir el tráfico que yo estoy enviándole a la red, ¿sí? Acá es el problema, a diferencia del control de flujo, no está en el receptor, sino que está en todo lo que está en el medio, ¿sí? El router Wi-Fi, el otro switch que me switchea dentro de FAMAF, donde el problema está ahí, digamos. Porque fíjense que en flujo estuvimos mucho viendo, cuánta memoria le queda al receptor. Y bueno, y el receptor está bueno, porque el receptor es, en capa de transporte es aliado mío, porque él ve y me habla y yo puedo saber. Ahora, lo que pasa en el medio, cómo están los buffers en el medio de los switches y de los routers que están en el camino, ahí estamos jodidos, porque en capa de transporte no tenemos visibilidad de nada de eso, como yo les decía. En capa de transporte lo que tenemos es la conexión entre el que emite y el que recibe. Todo lo que está en el medio es oscuro para mí. Entonces hace que, ¿cómo puedo yo entender qué está pasando en la red en el medio? Es un problema bastante interesante de estudiar, porque siempre tengo mediciones indirectas de qué es lo que está pasando en el medio. Ahí vamos a ver por qué. Entonces, si el emisor manda más datos de lo que la red puede transportar, los enrutadores intermedios se van a saturar, los buffers esos intermedios se van a llenar y también voy a perder paquetes, al igual que haría con el receptor saturado, pero ahora mucho peor. Porque por lo menos el receptor saturado tengo un vínculo y los piggybacking de los ACK y voy hablando. Cuando la red me descarta paquete, ahí no tengo cómo darme cuenta en capa de transporte. Si lo pierdo, lo voy a perder y no tengo cómo darme cuenta. Entonces, lo que termina pasando es que llegan demasiados paquetes a un enrutador, los buffers de ese enrutador se desbordan y ese enrutador obviamente termina descartando porque no tiene más memoria para almacenar. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos que responder? Es que tenemos que controlar el ritmo de envío. Esto hasta acá es igual que flujo. Quiero controlar el ritmo de envío, pero en este caso para no saturar a la red. No es para no saturar al receptor, es para no saturar a la red que está en el medio. Son dos problemas bastante diferentes. La analogía es con un peaje acá, que es básicamente un cuello de botella, que básicamente me permite dejar pasar un n número de autos por unidad de tiempo. Y yo lo que quiero evitar es que ese peaje se colapse. ¿Cómo evito que ese peaje se colapse? El peaje es la red. ¿Cómo evito que ese peaje se colapse? Es que la cantidad de la tasa de autos que entra sea exactamente igual a la capacidad de procesamiento que tiene ese peaje. Si yo me paso de rosca con eso, termino generando una congestión, ¿sí? Literalmente esa es la palabra, es una congestión, ¿sí? Entonces, el objetivo del control de congestión es que el emisor transmita a la velocidad que la red efectivamente puede procesar y no más que eso, ¿sí? Bien. ¿Cómo funciona el mecanismo? Yo creo acá hay algo diferente respecto al control de flujo, es que yo tengo que poder medir esto, ¿sí? Entonces en TCP existe algo que se llama la ventana de congestión o Congestion Windows o CWND. Vieron que recién en flujo vimos R Window, ahora es C Window, es Congestion Window, es otra ventana, pero ya vamos a ver al final de hoy cómo se conjugan. Que básicamente esta ventana me dice la máxima cantidad de bytes que el emisor puede tener sin confirmar en un momento dado. De vuelta lo mismo de lo que vimos en flujo, ¿sí? Muy parecido. Pero acá la bocha es, ¿cómo yo detecto que la red que está en el medio está congestionada? ¿Sí? ¿Qué es lo más difícil? Y bueno, la manera es por medio de timeouts de mi receptor, ¿sí? Del otro lado que me dice, che, algo que no me llegó, ¿sí? Por ende quiere decir, yo infiero que la red perdió paquete porque está congestionada. O también esto que vimos recién ACK duplicado. ¿Se acuerdan? Se lo conté en la charla anterior. Que si me llegan para TCP son 3. Si me llegan 3 ACK diciéndome, espero el byte 5, espero el byte 5, espero el byte 5, lo que yo concluyo es que a ese receptor está llegando repetidas veces segmentos fuera de orden y por ende yo infiero que he perdido datos en el medio, ¿sí? Ahí vamos a verlos un poquito más en detalle. Y bueno, el objetivo es poder reaccionar. Es decir, bueno, perdí paquetes. La red me dropeó paquetes. ¿Qué hago? Tengo que bajar. Tengo que transmitir más lento. La red no puede más, ¿sí? Ese es el objetivo. En general,
TCP infiere, esa palabra es importante, infiere, porque no tenemos manera de medir los routers intermedios. Cuando yo me conecto con un servidor o de streaming o lo que sea, en ningún momento mi laptop y mi host tiene idea alguna de cuáles son los routers intermedios y cuál es el estado de la memoria de los routers intermedios. ¿Sí? Saber eso sería, primero que nada, muy difícil y muy poco escalable, porque en Internet hay millones de routers. Imagínense si yo en mi laptop tengo que saber cómo está el estado de los millones de routers de Internet. No tiene sentido. Internet logra escalar como concepto fundamentalmente por este tipo de ignorancias selectivas, donde yo esto no tengo idea, yo me abstraigo, pero cómo termino pagando esa abstracción es que yo no tengo manera de medir exactamente qué está pasando en el camino, solo puedo inferir, ¿sí? Y esa inferencia, palabra bastante famosa hoy por tema de Machine Learning, esta inferencia es por medio de alguna medición indirecta, yo puedo indirectamente saber o concluir de que hay congestión en la red, digamos. Y en el caso de TCP, esto lo hace con la pérdida de paquetes, ¿sí? Si hay paquetes que me desaparecen, en TCP yo concluyo que hay congestión en el medio, ¿sí? Pero no hay una sola causa para romper paquetes. Hay dos. Una es problemas y ruido en el canal, por ejemplo. Wi-Fi, acá transmite en un sistema inalámbrico, ya vamos a ver un poquito más capa de enlace y capa física más adelante, pero es un entorno de transmisión ruidoso. Yo puedo tener interferencias, capaz que la laptop me la llevé, estoy al borde de la señal de Wi-Fi y llega un paquete medio roto, digamos que en el receptor no lo recupero correctamente, así que puedo perder un paquete también por el canal, ¿sí? Lo cual es diferente de perderlo porque un router está congestionado. Y acá es importante entender esto. Si yo no tengo una capa de enlace que me encarga de sobrevivir a este problema, después en capa de transporte yo no puedo diferenciar si un paquete lo perdí por congestión o lo perdí porque se me estaba ruidoso el canal de Wi-Fi. Y acá es importante la responsabilidad de capas. La capa de enlace a mí me tiene que garantizar que mi salto a salto, de vuelta estoy haciendo este paralelismo, funcione bien y de manera confiable. No puedo perder paquetes ahí. Por eso Wi-Fi tiene parada y espera, Ethernet tiene sus otros mecanismos. Las fibras ópticas en general no tienen ningún mecanismo porque son tan poco ruidosas y tan estables y tan de buena calidad que no hace falta en general recuperar paquetes ahí, ¿sí? Si alguno en miles de millones se pierde, bueno, hay una confusión en capa de transporte, la capa de transporte reacciona, me lo va a recuperar y va a ser una inferencia incorrecta de que uno en un millón fue una pérdida por congestión cuando no hubo congestión, ¿sí? Es un costo de ineficiencia que termino pagando con el beneficio de tener capas separadas, responsabilidades separadas y un Internet de miles de millones de nodos como tenemos hoy que funciona, digamos, ¿sí? Bien, entonces quería comentar eso ahí. Las casas básicamente, pérdida de paquetes para TCP equivale a la red del medio, está detonada, ya no da más, tengo que bajar un cambio. Bien. Entonces, ¿eso cómo me impacta a mí? En la ventana de congestión, en la congestion window. Bueno, si yo tengo mi congestion window es muy grande, me resta al revés. Demasiado grande acá. Si mi congestion window es más grande de lo que realmente tengo, no, perdón, está bien. Si mi congestion window es muy chica, respecto a la capacidad que tiene la red, estoy haciendo una subutilización de la red, ¿sí? No estoy realmente usando al máximo esa red que tengo en el medio, ¿sí? Entonces, si yo estoy enviando poquitos datos, estoy dejando capacidad ociosa en el camino y eso yo no lo quiero. Yo quiero mandar todo lo que puedo mandar, ¿sí? Entonces, es importante que la ventana en congestión trate de pegarle exactamente a la capacidad que tiene la red, porque obviamente también si me paso de rosca y mi ventana es más grande, envío más paquetes de lo que la red puede transmitir y por ende los pierdo, y perderlos me cuesta caro porque el receptor yo me tengo que descubrir que los perdí, se los tengo que retransmitir, etcétera, etcétera. Entro en un ciclo de ineficiencias que no quiero entrar. Quiero estar en lo verde, todo lo posible. Entonces la pregunta de los mecanismos de control de congestión es, ¿qué algoritmo uso yo para que esta ventana esté ahí? Esté siempre traqueando la capacidad techo de la red y yo estar en ese nivel que ni pierdo paquetes ni dejo recursos sin utilizar al vicio, ¿sí? El gran truco del control de congestión es ese. Bueno, y hay un concepto de cómo hago para hacer ese traqueo si no tengo idea. O sea, mi computadora, por ejemplo, no sé, tengo el Wi-Fi de 54 megabits por segundo, por ejemplo, pero después de, no sé, atrás de Wi-Fi, capaz que hay un cablecito Ethernet que anda a 10 megabits por segundo, por ejemplo. ¿Cómo hace mi computadora para saber cuál es el cuello de botella de esa red? No hay forma. Por eso yo les digo, porque uno no puede, desde el host local, ver todo el camino que hay hasta el servidor, cómo está. Yo solamente puedo inferir cosas. Entonces, una de las maneras con la cual puedo chequear esa capacidad es por medio de este principio que se llama Slow Start, que es, empiezo con una ventana muy chiquita,
pero crezco recontra mil agresivo, y empiezo a crecer y pruebo hasta que doy contra un techo. Entonces, ¿cómo me di cuenta de que di contra un techo? Y porque perdí paquete, empecé a dropear como loco. Entonces, este principio de Low Start, ¿qué dice? Tengo una ventana que empiezo con un tamaño de un segmento. Esto ya lo vamos a ver, creo que todavía no lo vimos, no está explicado. Pero bueno, es el tamaño máximo de segmento, que ya lo vamos a ver, un importante transporte. Que empiezo con uno, lo mando. Funcionó, llegó, me duplico mi tamaño de ventana, ya envío al doble de tasa de la que estaba enviando antes. Duplico de vuelta y aumento exponencialmente, básicamente, ¿no? Básicamente duplico mi capacidad de ventana con un crecimiento exponencial hasta que encontré el límite, ¿sí? Se llama slow porque empieza desde un segmento, empieza muy chiquito. Empieza con una ventana muy chiquita, pero crece rápido, ¿sí? Que esto básicamente me garantiza que no lo saturo la red de entrada. El gran problema es si yo me juego mucho y largo con una ventana muy grande, ya la saturo desde el vamos y eso no quiero, ¿sí? Quiero crecer y tocar el techo y entender a dónde está la capacidad de la red del medio, digamos. Lo inventó esta persona, Jacobson, muy famoso, que hay algunos quotes ahí en internet dando vuelta al respecto. De hecho, también este algoritmo le llaman a veces de Jacobson. Bien, entonces esto explica muy sencillamente cómo funciona. ¿Sí? Envío un segmento, funcionó bien, envío 2, ACK correcto, envío 4 y así sucesivamente. Va a llegar un punto de esto donde los ACK que me vuelvan me van a mostrar que tengo huecos, que no vaya, que hubo dropeo y demás, y ahí es donde digo, llegué al techo, acá estoy, ¿sí? No puedo subir más. Sí, entonces básicamente hasta llegar al límite, ahora vemos qué pasa en el límite, pero este es el concepto de slow start que se usa en TCP, ¿sí? Es bastante usado. Ahora vemos qué pasa. Entonces, si me llega esto otro ejemplo que está en Telemount, repite lo mismo que el de recién, pero se los quería dejar acá, es básicamente, si el ACK me llega a tiempo, esto STM, por ahí creo que no lo especifiqué, es el segmento, el tamaño máximo de segmento creo que es. Y es básicamente la unidad por la cual voy aumentando mi ventana de congestión, digamos. Y acá un poco lo que explica es, ahora, ¿qué pasa? Cuando ya llegué al techo y dropeé, hay paquetes que perdí en esa situación, hay un baseline de comportamiento que es, bueno, ahora yo tengo que hacer un cambio. Divido mi ventana a la mitad y vuelvo a crecer de vuelta. Ahí vamos a ver un poquito esto cómo funciona. La consecuencia de esto, ahora se lo voy a explicar, es que básicamente tengo una ventana que crece, se achica, crece, se achica, crece, se achica, con la idea de que en esa oscilación yo estoy capturando siempre la capacidad techo que tengo en la red en el medio. Ese es el espíritu. Vamos a ver que tiene algunas cosas que no están tan buenas, pero si yo llegué a este timeout, que tengo acá porque tengo pérdida, básicamente fíjense, me confirman, hay algunos que me confirmaron, otros no, divido la ventana a la mitad, ¿sí? Y es la primera forma muy naive de reaccionar a la congestión. Es decir, che, bueno, entonces me achico porque ya toqué el techo. Sí. RTT es round trip time y es el tiempo total desde que yo envío algo hasta que vuelve, digamos. ¿Sí? Pues el round trip es el round trip completo. Bueno, acá hay un ejercicio muy tonto. Sí, acá está, STM lo tenés que definir antes. Es el tamaño máximo de segmento. Este es como una unidad de datos que en transporte y en TCP se usa mucho, que es el tamaño máximo de segmento, y típicamente es como una unidad que uno usa como aumento tantos tamaños de segmento, disminuyo tanto. Es es como un proxy para hablar de memoria, digamos. Entonces acá está el ejemplo de qué pasa, cuánto tardo en enviar 24 kilobytes si voy creciendo con una ventana de 2, 4, 8, 16, ¿sí? Y uno calcula con el round trip time cuántas idas y vueltas tuviste que hacer creciendo esa ventana hasta que efectivamente lograste vaciar un buffer completo de 24 kilobytes, digamos, ¿no? Entonces, nada, es básicamente el precio que uno va pagando con ese slow start, de que vas mandando poquito a poquito y vas aumentando en capacidad, digamos, ¿sí? Un ejercicio muy simple para que lo vayamos viendo. Bueno, ahora ¿qué pasa? Empecemos a pensar en cómo funciona este algoritmo que decíamos, listo, llego al techo, me divido la mitad. Es recontra agresivo, ¿sí? Es como que me bajo la ventana de repente a la mitad. Y esto tiene varias críticas, que es, bueno, justamente que es como muy abrupta la caída. Cortar la mitad puede ser demasiado, sobre todo si el timeout no se pierde por una saturación severa. Si perdí un solo paquete, capaz que no es que necesitaba bajar a la mitad, necesitaba bajar un poco. Y acá empieza a estar este problema que yo le decía recién, yo no tengo una manera directa de medir,
al mismo tiempo puedo tener algoritmos relativamente simples, entonces ahí uno empieza a pagar con algunas aproximaciones, pero por ejemplo haciendo este BC sobre 2, bueno, termino desaprovechando probablemente mucha capacidad de la red, ¿sí? Y después otro problema que tengo es que yo tardo en detectar esta caída también. Típicamente, en las primeras versiones de TCP, esa detección se hace con timeout, ¿sí? Si yo tengo un timeout y ese SK a mí no me llegó, detecto la pérdida. Pero ese timeout son milisegundos de tiempo, entonces en realidad estoy midiendo un fenómeno que pasó hace milisegundos atrás, ¿sí? Entonces al mismo tiempo estoy reaccionando a una congestión que capaz que ya no esté, digamos, ¿sí? Porque este problema de la congestión no es consecuencia solamente del límite físico de la red, es consecuencia de que hay otra gente usando el mismo recurso, hay mucho flujo de tráfico ocupando un cable y esos tráficos pueden ser muy histéricos, ¿no? muy cambiantes. Entonces, es importante también que yo tengo que medir todo el tiempo y esto explica también el concepto de por qué yo voy esto de start hasta techo, caigo, busco el techo, caigo, busco el techo, porque en cada ciclo, en cada caída, en cada búsqueda, yo en realidad lo que estoy haciendo indirectamente es ampliando la capacidad de la red en el tiempo, ¿sí? Voy chequeando por dónde va la cosa. Si hay gente que dejó de usar el recurso porque hay menos tráfico, yo voy a poder escalar más en mi slow start. Y si se empieza a ocupar el recurso, básicamente yo voy a empezar a dividir en dos la ventana y me voy a achicar. Y fíjense que si todos usamos el mismo algoritmo, hay una consecuencia re interesante que se discute mucho en el desarrollo de TCP, que es termino teniendo una asignación justa del recurso. Porque al fin y al cabo estamos todos compitiendo por un cable de fibra óptica que va a submarino, y estos algoritmos a mí es lo que me garantiza a mí de que todos vamos tratando de tocar el techo y caemos a la mitad, y si estamos todos usando algo parecido, idealmente tenemos una justicia y apuntamos a una distribución relativamente equitativa de ese recurso. No hay un usuario que esté ocupando todo el recurso agresivamente. Y todo lo que es research relacionado a TCP, en realidad busca la justicia, digamos. Y ese es como el argumento máximo que uno trata de buscar. Y por eso también hay algunas propuestas de TCP y algoritmo de control de congestión que son muy injustos y que acaparan y rompen todo y hacen que los otros, que son más justos, a veces se queden más en segundo lugar. Es como todo un tema ahí muy interesante de investigación. Bien, entonces bueno, estoy con el timeout, veo lo viejo. Pero bueno, entonces la observación es, los ACK que llegan al emisor traen información útil aun cuando no confirmen nuevos datos. Acá esto es importante porque, bueno, en TCP cada segmento que llega al receptor dispara un ACK. Acá vuelvo a hacer esta aclaración que hice hace un ratito en la charla anterior. En TCP no es que cada segmento dispara un ACK, puede haber el efecto de acumulación, pero los fines prácticos de entender qué pasa acá, asumamos que es así. El ACK siempre indica el próximo byte esperado, es acumulativo. Si se pierde un segmento pero llegan los posteriores, el receptor envía ACK duplicados porque sigo apuntando al mismo índice de byte que estoy esperando hacer. Y esto significa que el emisor, yo puedo oír la pérdida de ACK duplicados sin esperar que expire el temporizado. La pérdida vía los ACK duplicados porque sin que me expire el temporizado, ¿sí? Entonces el temporizador es un recurso caro, digamos. Cuando yo tengo que esperar que se me rompa el timer del efecto del ACK, es muy caro y ya tengo indicios de que puede haber datos perdidos sin que me expire el timer, sino porque me llegaron ACK duplicados, ¿sí? Ahí vamos a ver que esto lo podemos aprovechar, digamos. Acá hay una explicación un poquito más de que lo ACK duplicado que ya lo vimos recién, que básicamente se pierde un segmento, pero siguen llegando los 2, 3, 4 y 5 y n hacia adelante, y el receptor siempre me va a decir que espera el mismo. La consecuencia es que el ACK siempre va a ser espero n, espero n, espero n, y este es un flag directo de que hay datos perdidos sin necesidad de yo esperar que se me expire el timer del ACK-N, digamos, en TCP. Pero este tiene un problemilla que tampoco los ACK duplicados son garantía directa de que se perdió un paquete, porque también puede ser consecuencia de que están llegando cosas desordenadas al destino. Pero que eventualmente eso va a llegar. No necesariamente es paquete perdido, por ahí es paquete fuera de orden, así que hay que tener cuidado con esto. También se pueden dar falsos positivos, de que yo declare, tengo un ACK triple y que ha sido provocado no por la pérdida de datos, sino que ha sido provocado porque han llegado 3 en desorden y dispararon ACK repetidos, ¿sí? Pero después va a llegar finalmente el que mandé y el que falta, y es un triple ACK que no necesariamente es una pérdida. De vuelta, fíjense cómo entramos en un terreno donde es todo inferencia y todo es un quizás, digamos, no hay garantía de que realmente lo que estoy midiendo es verdad, que es básicamente, hago hincapié en esto porque eso es
la consecuencia, pero a la vez lo que nos permite que Internet sea escalable, ¿sí? Pierdo conocimiento de lo que pasa en el medio, pero esa abstracción a mí me permite escalar de la mejor manera posible. Bien, entonces, nada, pérdida real puede suceder también, tengo un falso positivo o efectivamente pierdo con esto. Acá de vuelta he explicado lo mismo, cómo es que funcionan los ACK triplicados, porque se retransmite inmediatamente esto que vimos acá, ¿sí? Yo pierdo el segundo segmento y los 3 ACK que envío de los segmentos que me siguen siempre están apuntando al mismo índice, ¿sí? De vuelta explicado con la secuencia. Yo acá lo que termino pasando es, fíjense, como yo recibí triple ACK, en lugar de esperar que me expire el timer, reacciono acá nomás, ¿sí? Esto TCP lo hace, funciona así, y no tengo que esperar que me pase el timer. Obviamente, esto funciona si lo que perdí está acá, porque si pierdo el último, ahí sí, lo único que me queda es esperar el timer, digamos, ¿no? Así que es, en promedio, de vuelta, en promedio esto funciona bien. Hay casos border donde el timer es el que te juega el último, es tu último defensor, digamos. Buenísima pregunta. Yo creo que en términos de probabilidades tienen menos probabilidad de perderse porque tienen que ser paquetes más chicos si vos solamente mandás el ACK. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, en términos de canal, tenés menos bytes, menos bits, por ende, en términos de bit error rate del canal, en promedio lo vas a perder con menos probabilidad. Y después, segundo, al ocupar menos espacio, también en las memorias que quedan disponibles en los routers, tenés menos chance de saturarla porque es más chico. Así que en términos estrictos de probabilidad, diría que los ACK son menos probables de perderse, pero hay muchos peros, porque también estás asumiendo, depende de un montón de cosas. Por ejemplo, si el SK es un piggyback de otro dato grande, ahí capaz que sí tenés tantas chances de perderlo. ¿Se acuerdan que vimos que en TCP el ACK va en la cabecera y puede haber datos de vuelta? Ahí en ese caso ahí tenés tanta chance de perderlo como otro, digamos. Así que sí, depende de muchas cosas. Bien. Bueno, entonces, vamos a ver, digo, esto fue uno de los primeros algoritmos de control de congestión, el TCP se llama Tahoe, y básicamente combina este slow start que vimos, que básicamente crezco, duplico, 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 y llegó a este techo que divide en dos. Esto que vimos recién es fundamentalmente cómo funciona Tahoe, y además agrega algo a ese mecanismo que vimos, algo que se llama slow start threshold, que es un parámetro que también es dinámico en el tiempo, no es o sea, tiene un valor inicial, pero se va acomodando en el tiempo, y me define un umbral a partir del cual, o sea, abajo del cual mi ventana de congestión va a crecer exponencialmente con el slow start, pero una vez que golpeé con ese umbral, que idealmente debería estar puesto inicialmente para que no haya dropeado para ese entonces, después crezco de manera lineal. Como para no ir tan tipo cierre de serrucho, digamos, tan pico, valle, pico, valle, pico, valle, esto intenta hacer, crezco rápido, me acomodo lineal, vuelvo a tocar el techo y caigo, digamos, ¿no? Pero bueno, crezco exponencial, crezco lineal, caigo. De vuelta, muy con el ánimo de que esa ventana la mayor parte del tiempo sea grande, lo más grande posible. ¿Sí? Fíjense que en el fondo, si uno dibujase esto en una... De hecho hay una figurita después, tipo diente de sierra, yo lo que más quiero es que la ventana esté lo más alto posible la mayor cantidad del tiempo. ¿Sí? Porque eso, ¿a qué me equivale a mí? Me equivale que tengo más throughput, más datos por segundos enviados, digamos, ¿no? Entonces después, en la parte cuando llegue a ese umbral, la ventana crece de manera lineal, que es un maximum segment size, perdón, pero esto lo tengo a veces en inglés, a veces en español, tengo que prolijar la filmina esto un poco. El segmento, esto que vemos, la unidad de segmento por RTT, ya ahí crezco lineal, digamos. ¿Sí? Bien. Ante pérdida, que es un timeout de 3 ACK duplicados, Tahoe reacciona igual, y acá es donde se configura esto. El threshold, este umbral, a partir del cual paso de exponencial a lineal, se divide en dos. ¿Sí? Así que ahí ese umbral, como les digo, va cambiando, no es un umbral fijo. Y además, la ventana esta, ahora de repente la bajo el mínimo posible. Básicamente caigo solamente a un maximum segment size. Es muy agresiva la caída. Entonces no es que lo divide en dos, sino que lo tiro a uno. ¿Sí? Termina siendo un valle totalmente, casi que empiezo de cero de vuelta. Es muy elemental, Tahoe, pero ha existido mucho tiempo, ¿sí? Y tiene, de vuelta, es como un ejemplo de este principio de tocar techo, caigo el piso, toco techo, caigo piso, de cómo tratar de hacerlo así.
El umbral no es fijo, se actualiza con cada evento de pérdida que yo les decía recién. Entonces, Tahoe reinicia con arranque lento, pero recuerda dónde estaba el red antes del corte. Por eso ese estrés, el que le decía recién, es como una suerte de memoria que voy manteniendo a lo largo del tiempo, digamos. Entonces, yo detecto pérdida, tengo un timeout, ya sea por timeout o por ACK triplicados. Yo registro ese evento como una situación de congestión, guardo la mitad como un umbral, o sea, a donde toque techo, divido 2, ese es mi nuevo umbral, que es básicamente la capacidad estimada segura de la red, uno podría decir. La ventana vuelve un piso mínimo, acá ya no es que se divide por 2, lo que se divide por 2 en realidad es el umbral, o sea, guardo el umbral, la ventana divide por 2, y ahora mi ventana cae a un maximum segment size, o sea, al mínimo posible, prácticamente largo de 0 ahora, de vuelta. Claro, exacto, y vuelo largo de 0 hasta encontrar ese techo de vuelta. Uno diría, pero qué tonto, ¿por qué caes tanto, digamos? ¿Por qué no largas de algo más en el medio? Y acá es donde el argumento clave de esto es que vos también al hacer esto, vos le estás dando lugar a los demás a que también vayan chequeando y ganando capacidad. Porque si uno es ambicioso y te querés quedar siempre también pegado en el techo, también estás sofocando a los demás. Entonces a veces esas caídas tipo serrucho es lo que da aire para que los otros flujos también puedan ahí convivir. ¿Sí? Este principio de fairness y de justicia que le había contado antes. Bueno, entonces después arranque lento hasta el umbral, que ya habíamos calculado acá, y luego crece lineal hasta que detecte pérdida, digamos, ¿no? Entonces, debajo del umbral, duplico exponencial, arriba del umbral, lineal a un maximum segment size por cada RTT, ¿no? Cada vez que me llega uno, voy aumentando, aumentando, aumentando. Entonces, Tahoe busca continuamente el límite de la red, subo, pierdo, subo, pierdo, subo, pierdo. ¿Sí? La ventana de congestión sube de manera lineal, o sea, en realidad esta figura media trucha porque es como que subo exponencial, pero después me linealizo, digamos. Cuando llego a ese punto de saturación, pierdo, la BC se corta a la mitad, pasa a ser el nuevo umbral y piso, voy a 0 con el máximo segment size. De vuelta, arranque lento rápido hasta el umbral, luego lineal. Y esto se llama, bueno, este diente de sierra o serrucho que vemos ahí es típicamente la figura que vemos siempre. Fíjense, en el eje Y está el tamaño de la ventana y en el eje X está el tiempo. Y vamos viendo que la ventana hace ese efecto serrucho. Y esto es muy abrupto en Tahoe, pero casi todos los mecanismos de control de congestión que existen hoy tienen un patrón parecido, serrucho. Busco tocar el techo, me retraigo, busco tocar el techo y me retraigo. Sí. ¿Cómo sumarlo en la potencia de 2? Sí, sí, sí. Sí, son posibilidades que vos podés pensar en el modelo. Para mí la buena noticia para ustedes es que en el laboratorio de transporte lo van a poder implementar como quieran y probar estas cosas, digamos. Obviamente que en el fondo esto no deja de ser un protocolo y una convención, donde, bueno, más o menos la gente se pone de acuerdo, entiendo que está basado en alguna cuestión media empírica también, ¿no? De que han medido y demás, pero en el fondo no deja de ser una convención y estoy seguro que hay miles de maneras de pensar esto de forma diferente. Yo creo que lo que realmente importa acá, digo, y en términos conceptuales, y eso creo que sí no es negociable, es que la clave es que esto sea periódico, porque yo lo que decía recién, el tráfico va a ir cambiando. Yo tengo que ir sampleando y sondeando la red, ¿sí? Y seguramente va a haber redes donde tu mecanismo funcione mejor y va a haber redes donde este funcione mejor. La pregunta quizás se reduce ahí a ver en promedio Internet cómo funciona mejor, con un mecanismo de BC sobre 2 o con un mecanismo de potencia más dividir, como decías vos, digamos. Creo que ahí se vuelve más empírica la discusión. No está mal lo que estás diciendo tampoco en principio. La consecuencia termina siendo muy parecida, digamos. Terminas teniendo, tratas de tocar el techo y caes para volver a buscarlo de vuelta, digamos. Bien. Bueno, acá está un poquito más detallado esto, cómo funciona, para que lo vean en detalle. Acá esto está expresado ya en congestion window, kilobytes, directamente en kilobytes.
donde por ejemplo acá claramente esto de tener claro, un maximum segment size de un byte me parece, entiendo acá cómo está puesto esto, y se ve esa duplicación de ventana exponencial hasta que llegamos a ese umbral de Tahoe, y ahí yo ya empiezo con el crecimiento lineal hasta que tengo una pérdida, ¿sí? Y ahí tengo una pérdida y vuelvo a caer al maximum segment size de 1 en este caso. Una caída bien brusca, pero lo que sí hice fue actualizar el umbral a la mitad de esto, ¿sí? Entonces el próximo umbral lo tengo acá. Y en el fondo lo que es interesante es que si yo pintase de color todo lo que está abajo de la curva, un ingeniero de red lo que te diría, yo quiero tener todo el color pintado máximo posible, porque eso equivale a que tenés datos en vuelo, digamos, al máximo, ¿no? Entonces siempre uno, como que lo que quiere maximizar en el fondo es la integral de esto, ¿sí? Es la cantidad de superficie pintada, porque eso equivale a que tenés la máxima cantidad de tráfico en curso. O sea que le estás, dicho de otra manera, es la maximización del tráfico que yo estoy volcando a la red, ¿sí? La red tiene muchos datos guardados en el camino. Y eso es lo que mejor que a uno le puede pasar para maximizar la tasa de datos. Bien. Bueno, hay alternativas. Tahoe fue muy primitivo. Sí. No, porque no, pues se me pasó y se me va a romper la grabación, pero no, porque de vuelta vos buscás un techo nuevo, digamos, buscás un techo nuevo y ahí configurás el umbral de vuelta. Sí, puede pasar dos cosas. Yo subí, no, suponete, llegué al umbral, lo divido en dos, ese es mi nuevo umbral para el próximo salto, es slow start. Llego al umbral y y ahí peso lineal. Si la cosa está mejor, si la red tiene más recursos disponibles, yo voy a subir más alto, voy a tocar un techo más alto. Claro, claro, en el próximo ciclo, cuando yo pierda paquete y vuelva a caer, ahí actualizo el umbral de vuelta y es el umbral por 2. O sea, vos fíjate que el lineal a vos te sigue saliendo. O sea, no es que el umbral el umbral no es un techo, el umbral es una estimación de capacidad promedio a la cual vos querés llegar rápido y después vas chequeando lineal, 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 lineal. ¿Sí? Y se va actualizando. Es como que el umbral en Tahoe apunta como a la capacidad promedio de la red. No es que apunta al techo. El techo lo tocas vos con el crecimiento lineal, digamos. ¿Sí? Porque estás dropeando paquete. Ese es el problema. El techo es que ya estás perdiendo paquete. Bueno, querés perder paquete. ¿Sí? Entonces vos no querés llegar a... En realidad, técnicamente lo correcto sería decir que te pasaste del techo. ¿Sí? Porque estás perdiendo, ya estás tirando más paquete de lo que la red se banca. Entonces vos tenés que ir para abajo. La pregunta es que no sabes cuánto para abajo, porque no sabes cuál es es algo que estás infiriendo. Entonces, bueno, la idea es que vas bien abajo, das aire para que los otros lleguen también y vos volvés a escalar hasta volver a perder paquete. En este caso, en el Tahoe es la mitad. Sí. Bien. Lo que pasa con Reno es que empieza a aprovechar un poco esto que decíamos recién de los ACK duplicados. Todo lo que en Tahoe el drop es siempre por timer, por timeout. Y Reno, fíjense, igual en el 90, ¿no? Estamos hablando de prehistórico, pero al día de hoy Reno se sigue usando en algunas implementaciones y ya usa mucho la interpretación de los ACK duplicados. Pero ¿qué pasa? Fíjense, eso es lo que yo le decía recién. Que el timer me muera es casi garantía de que ese dato se perdió. Tener ACK triplicados es posible que ese dato se haya perdido. Entonces, lo que hace Ren un poco es decir, bueno, pará, eh, en lugar, hago un uso soft de esta señal de los ACK triplicados, hago algo en función de la congestión, digo, esto tiene cierta probabilidad de que sea una congestión, así que no es que me quede el brazo cruzado, sino que tomo una acción y el timer termina siendo como lo más crítico de todo, digamos. Entonces, la idea clave es que si tengo un timeout, la red colapsó, ¿sí? Básicamente el reloj se detuvo, ningún paquete está llegando, esto realmente a lo que hay que hacer, lo que hace Taoe, que es como decir, largamos de vuelta, digamos, piso y largamos de vuelta. Pero Reno dice, si yo recibo 3 ACK duplicados, están llegando paquetes posteriores, se sigo entregando datos, hay congestión, pero no un colapso tan dramático probablemente. Entonces, la acción que toma es salto del arranque lento y entro en recuperación rápida o el fast recovery, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, Tahoe y Reno son iguales al inicio y ante timeouts, pero difieren en cómo reaccionar entre los triple ACK. ¿Sí?
ahora vamos a ver esto, el fast recovery que tiene Reno, que se hace cada vez que tengo 3 ACK duplicados, la red sigue entregando paquetes, no vale la pena volver a arrancar desde uno, evito ese valle tan drástico. ¿Y qué es lo que hace el fast recovery? Primero, o sea, retransmito el paquete perdido, ¿sí? Porque acuérdense, tengo el triple ACK con un índice diciendo menos C 2048. Yo como emisor sé que el segmento que mandé iniciando en 2048 se perdió, digamos, efectivamente. Entonces, ¿yo qué hago? Retransmito ese segmento, los 3 ACK duplicados repiten el mismo número de secuencia, ese es el segmento que falta, el emisor reenvía ese mismo segmento sin esperar el timeout. Ajuste el umbral de ventana, fíjense que acá esto solamente el umbral de ventana en Tahoe se reconfiguraba cuando tenía la pérdida abrupta esta. Hago el threshold de ventana sobre 2 y pongo mi ventana directamente al tamaño del BC, digamos. Hago que mi ventana sea el threshold en la que estoy, digamos. Entonces se termina cortando la ventana a la mitad. Fíjense que acá yo no me voy a 1, como en Tahoe, la divido por 2, así que ya como que es un valle más tranca, digamos, no voy al piso, sino que me quedo un poquito más a la mitad. Y envío un segmento por cada ACK duplicado. Mantengo paquetes en vuelo y gasto los ACK duplicados que aún me quedan. Y acá básicamente lo que me está diciendo es que yo ya acá, empiezo, básicamente lo que dice esto es que estoy creciendo lineal de vuelta. Porque bajé mi ventana 2 sobre 2, mi umbral es la ventana sobre 2, y ya ahí empiezo a crecer lineal de vuelta. Creo que, no me acuerdo si hay una grafiquita para verlo, esto va a ser más fácil. Sí. Y al llegar a un ACK nuevo, cuando llega un ACK nuevo que no me apunta a este índice, ya me apunta el que sigue, que quiere decir la cosa se destrabó, salgo de este mecanismo de fast recovery y vuelvo al modo normal, digamos. ¿Sí? Entonces, acá, esta es una comparación entre Tahoe y Reno. ¿Sí? Tengo el arranque lento, los dos tienen arranque lento. Los dos tienen timeout que te mandan a un maximum segment size, te mandan al piso. Pero la diferencia está que cuando recibo 3 ACK duplicados, Tahoe lo interpreta como una pérdida dramática, así que cae. Pero el Reno es más suave con esto. Creo que esto lo dije mal antes, dije que no, que ignoraba esto, no lo ignora, es verdad, Tahoe los manda al piso. Y TCP Reno tiene la recuperación rápida esta que vimos recién, que la ventana me la manda al umbral, no me lo manda al piso. Y entro en este sistema de recuperación rápida hasta que el ACK se destraba, digamos. Y después de la pérdida, vuelvo a empezar desde 1 y en el caso de Reno con la recuperación rápida, empiezo a largar desde la mitad de la ventana. Entonces, de vuelta, de alguna manera lo que hace Reno es esto que yo le contaba recién, maximizo la integral un poco. Si el área que termino teniendo abajo del gráfico que vimos se maximiza y por ende termino teniendo más capacidad, digamos. Entonces la diferencia aparece solo ante los 3 ACK duplicados y el resto de los casos ambos algoritmos se comportan igual. Bueno, estos son dos ejemplos, Tahoe y Reno, que tenemos para estudiar. Creo que hay como unos 10 algoritmos de control de congestión fácil. Estos son simples, pero se usan en la práctica, Reno se usa en la práctica y valen como ejemplo. Acá se ve la gráfica de ejemplo esta que yo les decía recién, que cuando tengo triple ACK perdidos, caigo al umbral, en lugar de caer al piso, acuérdense que acá caí en el piso con Tahoe, y ya de ahí escalo lineal, de vuelta. Acuérdense, como el umbral está acá, después el umbral es lineal, no exponencial. ¿Sí? Y después si tengo un timeout, sí me pasa esto. Timeout me manda al piso, exponencial hasta el umbral, lineal después. La consecuencia es esta, que los dientes estos terminan siendo más pequeños y frecuentes que en Tahoe. Y esta frecuencia me interesa porque esa es la frecuencia con la que yo voy ampliando la capacidad del cuello de botella de la red. Sí. El primer umbral es un parámetro configurado en el protocolo. Eso no lo sabes, así que es default. Hay varias cosas que son default. También la otra cosa que es default es el tamaño inicial de ventana. ¿Cuál es la ventana inicial? Digamos? Típicamente puede ser el 1, acá es 1, digamos, pero en la práctica esto es un default que está configurado en el kernel. Puedes empezar de acá, y esos son valores por defecto que lo toma el kernel, digamos. Lo mismo con el umbral. Y después, bueno, en realidad poco importa porque en un par de ciclos vos ya te sincronizaste y te agarró la red a ver cómo está, digamos. Así que sí. Sí.
Sí, claro, sí. Claro, ahora voy a conectar con lo que vimos temprano con la parte de control de flujo y justamente voy a ese punto. Eh, entonces, el Reno sigue siendo diente de sierra, pero con dientes más chicos y es la base de los TCP actuales. Hoy New Rhino y Cubic son, Cubic es el más usado, que se imaginarán se llama Cubic porque este slow start hace exponencial para arriba y esto en lugar de ser lineal sigue una función cúbica. Es bastante interesante. Cubic es el más usado por lejos. New Rhino también hay otro aquí está dando vuelta que lo pueden ver. Son variantes, digo, para ir respondiendo a la pregunta que me hacías vos, son múltiples opciones que andan dando vuelta y que en la práctica, como buen protocolo de red, en realidad se definen por convención. Se sientan las empresas, se sienta Google, Apple, todo, y dicen, che, ¿qué protocolo usamos? Usamos este, funciona así, y hay una convención y se termina usando eso. Y muchas veces la elección de parámetros y de mecanismos termina siendo muy empírico, ¿sí? Termina siendo muy, medimos en Internet cómo funciona esto, este parámetro anda bien, este parámetro anda mal, y eso alimenta estos algoritmos y es lo que permite hoy hacer funcionar Internet, básicamente, nada más ni nada menos. Bien, ahora, esto es algo también que quiero que por ahí nos detengamos un segundo a pensar. Todo lo que hemos visto hasta ahora, Reno, Tahoe, incluso Cubic y los demás, están basados en un principio clave que es la manera de medir congestiones por medio de inferir pérdidas. ¿Sí? Porque perdí el paquete y me di cuenta por timeout o por el triple ACK que perdí, por ende la pérdida es congestión. Esto no es la única manera de inferir congestión. Hay otra manera que personalmente me parece mucho más interesante, que es medir la latencia. Por otra manera de medir y de inferir que la cosa está congestionada es tomo el timer y trato de entender cuánto tiempo pasó ese dato en la red. Mientras más congestión haya en la red, más tiempo ese dato va a vivir en un buffer. Y lo bueno de medirlo por delay es que no llego al estado de pérdida para darme cuenta, lo puedo medir antes. Entonces, si yo veo, básicamente piénsenlo de esta manera, si yo tuviese un modo Dios y puedo ver cómo a medida que aumento la tasa de transmisión empiezo a tener cada vez más delay promedio, yo ya puedo empezar a entender cómo la cosa se va congestionando sin llegar a perder y a dropear y por ende puedo reaccionar antes. Es más difícil, pero también tiene su beneficio y de hecho BBR, que es así como trata RN y demás, BBR es Bottleneck Bandwidth Rate, me parece que es hoy uno de los controles de congestión más usados en Internet. Tratan de aproximarse a la congestión por medio del delay, porque justamente no llegas a la pérdida, podés anticiparte, en lugar de reaccionar a la pérdida, te anticipas a la pérdida y termina siendo mucho más eficiente, digamos. BBR lo propuso Google en su momento y se usa un montón. Y se usa sobre todo en Quick, que creo que es algo que lo he mencionado en algún momento. Es otro protocolo de transporte, está UDP, TCP y Quick, que es otro, que capaz si no da el tiempo en alguna de las clases lo podemos ver. Y también Quick, hoy el 80% del tráfico de Internet en realidad va por Quick. Sí, intermedios. Está buena tu aclaración. Gracias. No, los buffers que están en el medio, que eso es lo difícil. Porque mi buffer ya sé cómo está, el receptor lo puede medir él también. Lo que no sé es qué pasa en el medio, digamos. Ahí está el tema. Entonces sí, esto lo que busca hacer es inferir. La manera que funciona el BBR, si a alguno le interesa, veanlo, está buenísimo. Lo hago en lugar de tener que estar midiendo pérdidas y todo, me tomo unos milisegundos de la conexión para testear el canal. O sea, yo no mando datos, el tráfico de usuario está totalmente frisado, pero me tomo unos milisegundos y chequeo el canal. Che, a ver cómo está, cuánto vuelve, te pongo un megabit por segundo, dos. Hablan un rato el emisor y el receptor, se ponen de acuerdo y dicen, esto es lo que tenemos en el medio, y después largan una sesión al palo, pegándole bien al techo, digamos. Sí, sí, exacto, exacto, exactamente. Entonces, como que el emisor y el receptor se ponen en modo proving, testean, mandan unas ondas, testean cómo está la cosa y largan en la sesión de datos. Ahora, ¿qué pasa? El problema que tiene eso es que eso lo tenés que hacer frecuentemente porque la red te va cambiando. Entonces, cada cierto periodo de tiempo en Quick y BBR, los guasos frisan el dato de usuario, chequean cómo viene la cosa y largan de vuelta. Y ese frisado es tan chiquito que el tráfico de datos normal no te das cuenta de eso. Entonces, son milisegundos que nada, lo absorbes con, digamos, de la perspectiva de la aplicación se absorbe, digamos. Nada, esto es estado del arte, digamos, esto es lo que se habla hoy, lo que se está desarrollando hoy en términos de protocolo de transporte.
Y Vegas fue uno de los primeros inicios también de hacer uso de delay, pero bueno, Vegas en la práctica no se usa. Pero bueno, fue un intento inicial de aproximarse a esto, digamos. Sí. Una pregunta, porque en el Tannenbaum, por ejemplo, habla de la capa de red, Mm. que también, por ejemplo, ayuda a manejar congestión, Sí, sí. pero no sé cuánto se estará usando ahora. Muy poco. Muy poco, si habría sido Sí. sobrepasado por estas cosas nuevas, Sí, sí. vale la pena enseñar eso. Está re buena la observación, porque existe algo en capa de red. Yo hasta ahora estoy muy enfocado en la capa de transporte y estoy muy en modo anti-red, digamos. Pero es cierto lo que dice el profe, que en capa de red, en el protocolo IP, si uno ve la cabecera, existe algo que se llama SN, que es Explicit Congestion Signal, o algo así, era Signal, o no me acuerdo cuál era el acrónimo. Pero hay un bit en la cabecera de TCP, de IP, que los routers pueden poner en uno para avisarle al próximo que vaya a leer ese paquete de que la cosa está complicada en ese router. En la práctica se usa muy poco, la verdad, porque poca data aporta, es binario, es 0-1, digamos, como que no podés medirlo mucho, pero fue una herramienta que en un momento intentó usarse. Y encima tiene este problema que si mi dato va en aquella dirección, ese bit se pone en 1, se le acusa al receptor y el receptor me debería después avisar a mí, por medio de la capa de transporte, de que en la capa de red a él le llegó un flag de que la cosa está mal en el camino de ida, digamos. Es rebuscado el mecanismo y habla un poco también de que si bien puede ser útil, hay un momento que Internet está pensado para que la cosa sea por capas, digamos. La capa de red no le calienta la congestión. Por más que uno quiera esquivar ese principio de capas, uno termina muy naturalmente cayendo en estas abstracciones, que es lo que hace que Internet funcione también, digamos, en el fondo. Eh, sin lugar, creo que vale aclarar que existen en el campo de investigación, se llama cross-layer design, que son protocolos que atraviesan capas, que uno trata de tomar pedacitos de cada capa, qué sé yo, lo van a ver por ahí en papers, pero en la práctica y en el mundo de la ingeniería, si uno va a la IETF, que es donde se estandarizan estas cosas, que tengo la chance de participar sistemáticamente, manda mucho a la ingeniería, digamos, que es listo, hay que hacerlo simple esto, digamos, no hay que complejizarlo al vicio, digamos. Así que sí, ese era por ahí el comentario respecto al congestion notification. Era menos malo que era paquetes reguladores, que el enrutador detecta congestión. Antes de que la cosa se sature, comienza a perder paquetes, el Ujú. enrutador detecta y manda un regulador enseguida al emisor. Claro, Y el claro. emisor baja la tasa de transferencia. Eso, pero no sé si eso es mejor o peor que los mejores que hay ahora en la práctica. Es un tema. Para mí un gran tema de entender cómo. Porque yo les digo, la capa de red no hace nada con la congestión, pero en realidad lo que sí hace la capa de red con la congestión es que la capa de red te diseña el techo. Este techo que estamos buscando lograr, no lo creo yo en transporte. Lo crea la capa de red al decidir por dónde va a mandar el dato, si lo manda por una fibra óptica de 10 gigabits por segundo o si lo manda por un satélite a 2 megabits por segundo. La capa de red se encarga de decidir la ruta y al decidir la ruta implícitamente me configura el techo. Y es ese techo el que yo estoy tratando de averiguar de la capa de transporte. Entonces la capa de red en realidad te define el techo y la capa de transporte lo que trata de hacer es llegar a ese techo lo máximo posible, digamos. Entonces hay una combinación ahí que si vos querés meter las dos cosas en la misma bolsa y capaz que optimizás, seguro, capaz que hay chance de optimizar y mejorar, pero rompes la elegancia esta de tener host de destino hablando y una capa de red que hace por millones de nodos de la ruta, digamos. Bien. ¿Qué más tenía? Bueno, creo que tengo una slide más, ¿no? Esto, para el parte de Fairness, que quiero que sepan esto, digamos, que es clave saber que TCP y control de congestión tiene que ver con poder alocar flujo de manera equitativa entre todo el mundo, y es un tema clave de investigación. Y creo que con esto tengo todo lo que quería decirles. Perdón, último mensaje, y ya terminamos. Vimos control de congestión y vimos control de flujo. ¿Cómo se combina en la práctica? Fíjense que estuvimos hablando de la ventana de control de flujo de receive congestion window, de receive window y la ventana de congestión congestion window. ¿Cómo hace TCP en la práctica? Las dos mantiene traqueo de las dos en la práctica y la que manda es la que es la más chica. Muy simple. Porque obviamente yo que no quiero saturar el receptor, claramente no lo quiero hacer. No quiero saturar la red, tampoco lo quiero hacer. Cualquiera de las dos me manda el techo y a esa es la tasa que transmito. Entonces en la práctica TCP mezcla las dos cosas que vimos hoy. Control de flujo y control de congestión en una ventana maestra que es el mínimo de las dos. Y esa es la ventana que a mí me manda como emisor a qué tasa puedo mandar. Digamos, ¿sí? Así funciona el TCP. Esto que vimos hoy es bien TCP, control de congestión y control de flujo básico.
Así que si quieren dejamos acá, hay ejercicios en las filminas que pueden hacer más tipo de lo que para practicar y demás, lo que vamos a tomar en el parcial también. Si quieren por ahí lo dejamos acá, si hay duda la seguimos por Zulip, me pueden preguntar un ratito si quieren, y si no la semana que viene que hay paro, capaz que eso, también charlamos por Zulip un poco de algunos ejercicios. Dejamos acá, preguntas, dudas, alguna pregunta final. Sí, si hay paro, nos adherimos. Sí. Claro, sí. ¿Otra pregunta? Gracias, chicos.